Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos el Mahabharata, una epopeya llena de sabiduría sobre el Dharma, el destino y la naturaleza humana. El Mahabharata es una de las obras literarias más antiguas y vastas del mundo, considerada el poema épico más extenso de la historia. Su influencia trasciende las fronteras de la India y ha impactado profundamente la comprensión de la ética, la moral y la naturaleza humana en diferentes culturas. Orígenes y composición. El Mahabharata es un texto de compleja gestación, cuyas primeras versiones pueden rastrearse hasta las tradiciones orales de la India antigua. Se estima que su composición escrita se produjo entre el siglo IV a.C. y el siglo IV después de Cristo, aunque muchos de sus relatos y fragmentos datan de tiempos mucho más remotos. La versión definitiva que conocemos hoy se atribuye al sabio Vyasa, quien no solo habría compilado la historia, sino que también figura dentro de ella como un personaje clave en su desarrollo. Krishnadvaipayana Vyasa, también conocido como Veda Vyasa, es el legendario autor del Mahabharata. En la narrativa, Vyasa es un sabio que interviene directamente en la genealogía de los personajes principales, ya que es el padre de Dhritarashtra y Pandu, los patriarcas de los Kaurava y los Pandava, respectivamente. Según la tradición, Vyasa dictó la epopeya al dios Ganesa, quien accedió a escribirla con la condición de que el sabio nunca se detuviera en su recitación. Esta leyenda subraya la dimensión divina y sobrenatural de la obra. El Mahabharata consta de más de 100.000 versos divididos en 18 libros o parvas, además de incluir el Harivamsa, un apéndice posterior que narra la genealogía y los relatos vinculados a Krishna. Su extensión supera ampliamente a otras grandes epopeyas como la Ilíada y la Odisea combinadas, convirtiéndose en la narración más larga de la historia literaria mundial. Cada parva explora diferentes aspectos de la historia y la filosofía. Entre los más destacados se encuentran el Adi Parva, que introduce los antecedentes de la historia, el Sabha Parva, donde se describe el palacio real y el fatídico juego de dados, y el Vana Parva, que narra el exilio de los Pandava en el bosque. La guerra de Kuruksetra ocupa varios libros, como el Bhisma Parva, el Drona Parva y el Karna Parva, mientras que los últimos parvas abordan las reflexiones filosóficas, el sacrificio del caballo y el viaje final de los Pandava hacia los Himalayas. La trama principal del Mahabharata narra el conflicto entre los Kaurava y los Pandava, dos ramas de la dinastía Kuru que disputan el trono de Hastinapura. La rivalidad culmina en la guerra de Kuruksetra, un enfrentamiento catastrófico que determina el destino de ambas familias y transforma el curso de la historia. Los Pandava, encabezados por Yudhishthira, son 5 hermanos virtuosos que representan los valores del Dharma y la justicia. En contraste, los Kaurava, liderados por Duryodhana, encarnan la ambición desmedida y la injusticia. La historia está llena de traiciones, exilios, juramentos y dilemas morales, lo que convierte al Mahabharata en un relato de profunda complejidad. Uno de los episodios más emblemáticos es el juego de dados, en el que Yudhishthira pierde su reino, su libertad y la de sus hermanos, así como la dignidad de Draupadi, su esposa. Este evento es el catalizador de la guerra, que se prolonga por 18 días y culmina con la victoria de los Pandava, aunque a un costo devastador. Si bien la guerra de Kuruksetra es el eje de la narración, el Mahabharata va mucho más allá de un conflicto armado. A lo largo de la epopeya, se abordan cuestiones esenciales de la existencia humana, la naturaleza del Dharma, el dilema entre el deber y el deseo, el papel del destino frente al libre albedrío y la transitoriedad del poder y la riqueza. Los personajes del Mahabharata no son figuras unidimensionales de bondad o maldad absoluta, sino que enfrentan contradicciones y dilemas internos que los hacen profundamente humanos. Karna, por ejemplo, es un guerrero de noble corazón atrapado en el bando equivocado. Duryodhana, a pesar de su arrogancia, demuestra lealtad inquebrantable hacia sus aliados. Estas complejidades convierten al Mahabharata en un relato atemporal sobre la condición humana. El Mahabharata no solo es un testimonio literario de la India antigua, sino una fuente inagotable de sabiduría que sigue resonando en la actualidad.
Su exploración de la moralidad, la justicia y la naturaleza de la verdad lo convierte en un texto de referencia para filosofías, religiones y estudios académicos. Con su vastedad narrativa y su profundidad filosófica, esta epopeya sigue siendo una joya literaria que invita a la reflexión sobre la vida, la muerte y el significado de la existencia. Principales enseñanzas del Mahabharata. El Mahabharata es una obra con innumerables capas de significado. A lo largo de su vasta narrativa, encontramos profundas reflexiones sobre la vida y la moralidad. A continuación, se destacan algunas de sus enseñanzas más relevantes. El Dharma y su complejidad. En el tejido narrativo del Mahabharata, el concepto de Dharma emerge como una fuerza omnipresente y, al mismo tiempo, elusiva. No se trata de un principio monolítico o de una ley universal e inmutable, sino de un ideal que debe ser interpretado según el contexto, la posición social y las circunstancias individuales. Esta ambigüedad es lo que hace del Mahabharata una obra tan rica en matices y profundamente relevante para la reflexión filosófica y moral. Traducido comúnmente como deber, justicia o rectitud, el Dharma en el Mahabharata no es simplemente un código de conducta rígido. Su significado se adapta a cada situación y personaje, mostrando que lo que es justo en un momento puede ser injusto en otro. A través de la epopeya, los protagonistas se enfrentan a decisiones donde cualquier elección parece generar una pérdida inevitable, reflejando la complejidad de la moralidad en la vida real. Un ejemplo ilustrativo es el dilema de Bhisma, el abuelo de los Kuru, quien hizo un voto de celibato y lealtad a la dinastía de Hastinapura. Su deber le exige obediencia al trono, incluso cuando éste está en manos de gobernantes moralmente cuestionables. Su dharma como protector del reino choca con su conocimiento de que los Kaurava están llevando a la nación a la ruina. Su trágico destino muestra cómo la adhesión extrema al deber puede, en ocasiones, volverse destructiva. Yudhishthira, el mayor de los Pandava, es visto como la encarnación del Dharma. Su vida entera gira en torno a la búsqueda de la justicia y la verdad. Sin embargo, en el campo de batalla de Kuruksetra, su sentido absoluto del Dharma se ve desafiado. Para obtener la victoria, Krishna le aconseja engañar a su enemigo, Drona, diciéndole que su hijo ha muerto. Esta mentira, aunque técnicamente cierta en su formulación, ya que un elefante con el mismo nombre había muerto, es moralmente ambigua y va en contra de los principios que Yudhishthira siempre ha defendido. Este episodio es clave porque ilustra que el Dharma no es un concepto estático, sino un ideal que debe interpretarse en función de las circunstancias. Yudhishthira, quien hasta ese momento se había resistido a cualquier tipo de falsedad, comprende que su deber como rey y líder de su pueblo exige compromisos difíciles. El Mahabharata nos muestra así que el Dharma no es una verdad universal inmutable, sino una guía ética que debe ser aplicada con discernimiento. Otro personaje que personifica la complejidad del Dharma es Karna, el aliado de los Kaurava. Su vida está marcada por el conflicto entre su lealtad a Duryodhana y su conocimiento de que los Pandavas son sus verdaderos hermanos. Su sentido del honor le impide traicionar a Duryodhana, a pesar de que esto significa luchar contra su propia sangre y apoyar una causa que, en el fondo, sabe que es injusta. Karna actúa de acuerdo con su dharma personal de gratitud y lealtad, pero este dharma lo lleva a un destino trágico. Este choque entre el dharma individual y el dharma universal es uno de los temas recurrentes en el Mahabharata. ¿Es más importante seguir un código personal de conducta o velar por el bienestar colectivo? ¿Debe uno ser fiel a sus promesas aun cuando éstas resulten perjudiciales para los demás? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y la epopeya no ofrece una solución definitiva, sino que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la ética en la vida cotidiana. El Mahabharata no pretende ofrecer una visión simplista del bien y el mal. En su lugar, nos muestra que el Dharma es una búsqueda constante de equilibrio en un mundo donde las circunstancias cambian y las decisiones nunca son completamente blancas o negras. La grandeza de esta epopeya radica en su capacidad para representar la realidad de la condición humana, un espacio donde el deber, la lealtad, la justicia y la verdad se entrelazan de formas inesperadas.
En última instancia, el Mahabharata nos recuerda que vivir con rectitud no es seguir reglas inmutables, sino desarrollar la sabiduría necesaria para discernir el mejor curso de acción en cada momento. No hay un dharma absoluto, solo decisiones difíciles que debemos afrontar con conciencia y responsabilidad. El karma y las consecuencias de los actos. El Mahabharata no solo es una epopeya sobre la guerra y el destino de reinos, sino también un tratado profundo sobre la interconexión entre acciones y consecuencias. A lo largo de sus complejas narraciones, la ley del karma emerge como un principio fundamental que rige la vida de sus personajes. En este universo, cada decisión tomada, ya sea con intención pura o egoísta, deja una marca indeleble en el tejido del destino. El karma, entendido como la relación entre causa y efecto en el ámbito moral y espiritual, no es presentado en el Mahabharata como un castigo divino, sino como un mecanismo natural e inevitable. Cada acción genera una consecuencia que, tarde o temprano, regresa al individuo, ya sea en esta vida o en futuras reencarnaciones. Sin embargo, lo que hace a esta ley particularmente intrigante en la epopeya es que sus efectos no siempre son inmediatos ni obvios. Muchos personajes toman decisiones motivadas por la ambición, la ira o el deber, sin prever cómo esas elecciones influirán en su destino o en el de los demás. Uno de los ejemplos más impactantes del karma en el Mahabharata es el destino del rey Dhritarashtra. Nacido ciego, su condición física simboliza su incapacidad para ver la verdad y ejercer un liderazgo justo. A pesar de tener la responsabilidad de gobernar con equidad, Dhritarashtra elige ignorar las injusticias cometidas por sus hijos, los Kaurava. Su indulgencia con Duryodhana y su negativa a corregirlo desde joven derivan en un desenlace trágico, la guerra de Kurukshetra y la aniquilación de su linaje. La ceguera del monarca no es solo un defecto físico, sino la manifestación kármica de su incapacidad moral. Su inacción y favoritismo hacia sus hijos sellan el destino de su dinastía. Aunque Dhritarashtra muestra remordimiento en sus últimos años, la ley del karma no puede ser evadida, debe enfrentar la devastación de su familia como resultado de sus omisiones pasadas. Otra poderosa manifestación del karma ocurre en la historia de Draupadi. Siendo la esposa de los 5 Pandava, Draupadi es ultrajada públicamente cuando Duryodhana y sus hermanos la intentan despojar de sus vestiduras ante toda la corte de Hastinapura. Esta humillación, tolerada por Dhritarashtra y otros ancianos, se convierte en el punto de inflexión que desata la guerra. En términos kármicos, la ofensa contra Draupadi no queda impune. La guerra de Kurukshetra puede ser vista como el mecanismo a través del cual el universo restaura el equilibrio. Los Kaurava, responsables directos e indirectos de la humillación de Draupadi, encuentran su destrucción en el campo de batalla. Pero el karma no es un sistema simplista de recompensa y castigo, la venganza y la guerra también traen sufrimiento a los Pandava, quienes deben enfrentar la pérdida de seres queridos y la carga del derramamiento de sangre. El personaje de Karna es otro ejemplo de cómo el karma moldea la vida de los individuos en la epopeya. Abandonado al nacer por su madre Kunti debido a su origen divino, Karna crece en la incertidumbre de su identidad. Aunque muestra grandes habilidades y nobleza de espíritu, su resentimiento y deseo de pertenencia lo llevan a alinearse con Duryodhana y los Kaurava. El karma de Karna se manifiesta en múltiples niveles, su lealtad al lado equivocado lo condena a luchar contra sus propios hermanos sin saberlo. Sus votos de gratitud hacia Duryodhana lo impiden de tomar el camino de la justicia. Pero es su propio pasado el que finalmente lo alcanza. En el momento crucial de la batalla, Karna es incapaz de defenderse cuando su carro queda atrapado en la tierra, lo que lo convierte en un blanco fácil para Arjuna. Se dice que este evento es la retribución kármica de una maldición que Karna recibió en su juventud, cuando, sin saberlo, mató a una vaca sagrada. A través de Karna, el Mahabharata nos muestra que el karma no siempre es justo en el sentido humano. No castiga exclusivamente a los malvados ni recompensa a los virtuosos de inmediato. En cambio, se mueve en un equilibrio más profundo, a menudo incomprensible desde una perspectiva individual. El Mahabharata no presenta al karma como un castigo divino ni como un mecanismo de justicia inmediata.
En su lugar, lo expone como una fuerza impersonal y cósmica que rige la vida de todos los seres. Los personajes de la epopeya no pueden escapar de las consecuencias de sus acciones, incluso cuando éstas fueron motivadas por razones aparentemente nobles o inevitables. Más que una enseñanza moralista, la epopeya nos recuerda que cada decisión, por pequeña que sea, deja una huella en el destino. Actuar con rectitud y sabiduría no garantiza una vida libre de dificultades, pero sí crea un camino de menor resistencia ante las inevitables consecuencias del pasado. En este sentido, el Mahabharata nos invita a la introspección y a la comprensión de que nuestras acciones no son solo nuestras, sino que influyen en el tejido del universo. La naturaleza de la guerra y el sacrificio. En el Mahabharata, la guerra de Kurukshetra no es un relato de gloria ni un canto a la victoria. A diferencia de otras epopeyas donde el heroísmo en la batalla se exalta sin cuestionamientos, aquí la guerra se muestra como un acto de última instancia, una tragedia necesaria solo cuando todos los medios pacíficos han fracasado. Aunque los Pandava emergen como los vencedores, su victoria está teñida de duelo y vacío, lo que subraya la enseñanza fundamental del texto: la guerra es siempre destructiva, incluso cuando se libra por una causa justa. El enfrentamiento entre los Pandava y los Kaurava no es solo una disputa por el poder, sino un conflicto que refleja dilemas humanos y morales más profundos. La guerra de Kurukshetra se libra después de años de injusticia, exilio y negociaciones fallidas. Krishna, el consejero divino de los Pandava, intenta evitar la batalla en múltiples ocasiones, apelando al diálogo y a la reconciliación. Sin embargo, el orgullo, el odio y la incapacidad de ceder convierten la guerra en algo inevitable. Una vez que las flechas comienzan a volar, el Mahabharata no ofrece un relato simplista de buenos contra malos. En lugar de eso, nos muestra cómo cada personaje lleva consigo una carga emocional y moral. Bhishma, el guerrero más venerado del campo de batalla, lucha con el peso de su lealtad a Hastinapura, aunque sabe que los Kaurava han cometido injusticias. Karna, con su sentido de honor, pelea al lado de Duryodhana, a pesar de conocer la rectitud de los Pandava. En este sentido, la epopeya no solo retrata el derramamiento de sangre, sino el sacrificio que cada combatiente hace al entrar en batalla. Uno de los momentos más simbólicos de la guerra es la caída de Bhishma, quien encarna la devoción al deber. Condenado por su propio juramento a proteger el trono de Hastinapura sin importar quién lo ocupe, Bhishma se ve obligado a luchar contra los Pandava, aunque en su corazón reconoce la justicia de su causa. Finalmente, su destino se cumple cuando Arjuna, guiado por Krishna, lo derriba con una lluvia de flechas, permitiéndole reposar sobre un lecho de armas hasta su muerte. Pero Bhishma no muere de inmediato. Herido y postrado en el campo de batalla, el anciano guerrero utiliza sus últimos días para impartir enseñanzas sobre el Dharma, la justicia y el deber de un rey. En su sacrificio, el Mahabharata nos muestra que la guerra no solo destruye cuerpos, sino que también es un escenario donde se ponen a prueba los valores y principios más elevados. Krishna, quien sirve como auriga y guía de Arjuna, desempeña un papel fundamental en la guerra, no como un instigador de violencia, sino como alguien que comprende su inevitabilidad. En el Mahabharata, Krishna deja claro que la guerra es el último recurso, una medida extrema cuando el Dharma ha sido sistemáticamente violado. La paz es siempre la primera opción, pero cuando ésta se vuelve imposible, luchar por la justicia es un deber que no puede ser evitado. Sin embargo, Krishna no promete gloria sin consecuencias. Aunque los Pandava luchan por la rectitud, no salen indemnes de la guerra. Cada uno de ellos pierde algo irreparable: hermanos, hijos, aliados. La victoria se siente más como una obligación cumplida que como un verdadero triunfo, lo que refuerza la enseñanza central del texto: la guerra nunca es un camino deseable, y solo deja tras de sí sufrimiento, incluso para aquellos que se alzan con la victoria. El Mahabharata no condena la guerra de manera absoluta, pero tampoco la glorifica. La presenta como una tragedia en la que incluso los justos deben ensuciarse las manos, donde la victoria no equivale a felicidad y donde cada acción en la batalla tiene un costo.
La epopeya nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio, la necesidad de la justicia y el peso que conlleva la violencia, incluso cuando se emprende con las mejores intenciones. El rol del destino y el libre albedrío. El Mahabharata plantea una cuestión fundamental que ha inquietado a la humanidad desde tiempos inmemoriales: ¿somos arquitectos de nuestro destino o meros peones en un juego cósmico predeterminado? A lo largo de la epopeya, el destino y el libre albedrío se entrelazan en una danza compleja, donde los personajes parecen atrapados en un ciclo de acontecimientos inevitables, pero al mismo tiempo, sus elecciones individuales terminan moldeando su destino final. Desde el inicio del Mahabharata, queda claro que muchos de los eventos que ocurren en la historia han sido anunciados mucho antes de que sucedan. Profecías, maldiciones y bendiciones establecen un marco de inevitabilidad dentro del cual los personajes se ven obligados a moverse. La guerra de Kurukshetra, por ejemplo, es presentada no como un evento evitable, sino como un desenlace que ya estaba escrito en la estructura del cosmos. Los dioses, los sabios y los ancianos lo reconocen: la gran batalla debía ocurrir para restaurar el equilibrio del universo. Sin embargo, el destino en el Mahabharata no es una prisión absoluta. Aunque los personajes no pueden escapar completamente de su destino, la forma en que lo enfrentan y las decisiones que toman dentro de ese marco inevitable son lo que define su legado. Entre todos los personajes de la epopeya, Karna es el que mejor representa la tensión entre destino y libre albedrío. Desde su nacimiento, su vida está marcada por fuerzas fuera de su control. Abandonado al nacer por su madre Kunti, criado en la casta de los sutras, rechazado por los brahmanes y siempre buscando una identidad propia, Karna parece estar condenado a la tragedia. Sin embargo, no es solo el destino el que lo lleva a su caída, sus propias elecciones juegan un papel crucial. Su deseo de reconocimiento y su resentimiento contra los Pandava lo llevan a aliarse con Duryodhana, quien lo trata con respeto y le da el estatus que la sociedad le negó. Pero esa misma lealtad, aunque noble en un sentido personal, lo ata a una causa injusta. Karna tiene múltiples oportunidades de cambiar su camino. Krishna le revela su verdadera identidad y le ofrece unirse a los Pandava. Kunti le ruega que abandone a Duryodhana, pero Karna, por orgullo y lealtad, rechaza esas opciones. Al final, su destino trágico no es solo el resultado de una maldición o un destino escrito, sino también de su insistencia en seguir un camino que él mismo sabe que lo llevará a la perdición. Si bien el destino parece guiar los eventos mayores del Mahabharata, la epopeya no niega la importancia del libre albedrío. Krishna, a lo largo de la historia, insiste en que los seres humanos tienen el poder de actuar correctamente, incluso si las circunstancias parecen adversas. En múltiples ocasiones, ofrece consejos a los personajes, mostrándoles el camino correcto, pero no los obliga a seguirlo. Incluso en el Bhagavad Gita, cuando le revela a Arjuna la verdad cósmica, le deja la decisión final: te he dicho lo que es correcto, ahora haz lo que creas conveniente. Esto sugiere que, aunque el destino pueda establecer ciertos límites, cada individuo aún tiene el poder de elegir cómo responder ante su situación. Yudhishthira, por ejemplo, a pesar de todas las adversidades, se mantiene firme en su compromiso con el Dharma. Duryodhana, en cambio, a pesar de múltiples advertencias y oportunidades de redimirse, elige el camino del orgullo y la terquedad, lo que lo lleva a su destrucción. El Mahabharata no da una respuesta definitiva a la cuestión del destino y el libre albedrío, sino que presenta a ambos como fuerzas que operan simultáneamente en la vida de los personajes. El destino marca el marco general de los acontecimientos, pero dentro de ese marco, las elecciones individuales determinan la forma en que cada personaje encuentra su final. Al final, la epopeya nos deja con una enseñanza poderosa: no podemos escapar completamente del destino, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. En este equilibrio entre lo inevitable y lo elegido radica la verdadera naturaleza de la existencia humana. La importancia de la paciencia y la resiliencia. El Mahabharata es un testimonio del poder de la resistencia ante la adversidad.
En sus páginas, los Pandava no solo libran batallas en el campo de Kuruksetra, sino también en los largos años de sufrimiento y humillación que preceden su victoria. Su historia es un reflejo de la capacidad humana para soportar pruebas y seguir adelante con determinación, incluso cuando todo parece estar en contra. Tras ser engañados en el juego de dados, los Pandavas son condenados al exilio durante 13 años. Privados de su derecho al trono y despojados de todo, deben sobrevivir en el bosque, enfrentando privaciones, incertidumbre y la constante amenaza de sus enemigos. Este periodo no es solo un castigo impuesto por la trampa de Duryodhana, sino también una prueba de carácter. A través del sufrimiento, los hermanos fortalecen su temple, aprenden estrategias de supervivencia y maduran en su comprensión del mundo y de sí mismos. Draupadi, su esposa, también es una figura clave en esta etapa de resistencia. Humillada públicamente y reducida a la condición de exiliada, su rabia y sed de justicia la impulsan a recordarles constantemente su deber de recuperar lo que les pertenece. Pero incluso en su furia, debe aprender a esperar el momento adecuado para la retribución. En el Mahabharata, la paciencia no es pasividad, sino la sabiduría de comprender cuándo actuar. A lo largo de su sufrimiento, los Pandava no se entregan a la desesperación ni buscan atajos deshonestos para recuperar su posición. Siguen adheridos al Dharma, convencidos de que la justicia prevalecerá a su debido tiempo. Yudhishthira, el mayor de los hermanos, representa esta paciencia en su máxima expresión. A pesar de ser objeto de burlas y desprecio, mantiene su fe en la moralidad y la verdad. Su paciencia es puesta a prueba en múltiples ocasiones, especialmente cuando Krishna le ofrece la posibilidad de recuperar el reino por la fuerza. Sin embargo, Yudhishthira elige esperar hasta que su derecho legítimo pueda ser restaurado de manera justa. En esta enseñanza, el Mahabharata subraya que la resiliencia no consiste solo en soportar el sufrimiento, sino en mantenerse fiel a los principios incluso en los momentos más oscuros. Cuando finalmente termina su exilio y los Pandava regresan para reclamar su reino, se enfrentan a la negativa de Duryodhana, lo que los lleva inevitablemente a la guerra. Sin embargo, su paciencia les ha dado más que solo el derecho moral de luchar. Los años de adversidad los han fortalecido mental, física y espiritualmente. Cada uno de ellos ha adquirido habilidades que los convierten en guerreros y líderes aún más formidables. Su victoria en la guerra de Kuruksetra no es solo un resultado de la estrategia militar, sino también de su capacidad para soportar las pruebas sin perder su integridad. El Mahabharata nos muestra que la paciencia no significa resignación, sino una fortaleza silenciosa que, cuando se combina con la acción en el momento adecuado, conduce al triunfo. A través de la historia de los Pandava, el Mahabharata nos recuerda que la adversidad es inevitable en la vida, pero la forma en que respondemos a ella define nuestro destino. La paciencia y la resiliencia no solo permiten sobrevivir a los tiempos difíciles, sino que también preparan el camino para la justicia y la restauración de lo que es legítimo. Así, la epopeya nos enseña que el verdadero poder no radica solo en la fuerza física o la astucia, sino en la capacidad de soportar la tormenta sin perder la esencia de lo que somos. La transitoriedad de la vida y el desapego. El Mahabharata nos confronta con una verdad inevitable: todo en la vida es efímero. A través de sus múltiples relatos y la transformación de sus personajes, la epopeya nos muestra que la grandeza, el poder y las relaciones humanas están sujetas a la impermanencia. No importa cuán grandes sean las conquistas o cuán poderosos sean los reyes, todo lo material y terrenal acaba desvaneciéndose. Esta enseñanza se hace más evidente en el último viaje de los Pandava, un peregrinaje que simboliza la renuncia final a lo mundano y la aceptación del destino último de todos los seres. Tras gobernar durante muchos años y establecer la paz en Hastinapura, los Pandava, conscientes de la fugacidad del poder, deciden abdicar y emprender su último viaje hacia los Himalayas. Este viaje no es solo un retiro físico, sino una representación de la progresiva separación de lo material y el acercamiento a la liberación espiritual. Uno a uno, los hermanos caen en el camino, cada uno simbolizando un apego o defecto que aún cargaban consigo.
Draupadi es la primera en sucumbir, reflejando su apego al orgullo y a su favoritismo por Arjuna. Luego, Nakula y Sahadeva caen, representando la vanidad por su belleza y su conocimiento. Arjuna, el gran arquero, también cae, pues aún guardaba orgullo por su destreza. Bhima, el más fuerte, no logra completar el viaje porque su apego a la glotonería y su confianza en su cuerpo lo detienen. Solo Yudhishthira, quien había comprendido la verdadera naturaleza del desapego, continúa hasta la cima. Cuando Yudhishthira llega a las puertas del cielo, se enfrenta a su última prueba. Se le ofrece la entrada al paraíso, pero con una condición: debe abandonar al perro que lo ha acompañado durante todo el camino. Sin dudarlo, Yudhishthira se niega, argumentando que la lealtad no es algo que se deba abandonar por conveniencia. Finalmente, el perro revela ser el dios Dharma en una forma disfrazada, probando así la verdadera integridad de Yudhishthira. Este episodio refuerza la enseñanza de que el desapego no es una mera renuncia material, sino una claridad de propósito que trasciende los intereses personales. Yudhishthira no es indiferente ni cínico, sino que ha aprendido a vivir sin aferrarse a lo transitorio, sin perder su sentido de la justicia y la compasión. El Mahabharata nos muestra que el desapego no significa despreciar la vida ni evitar el compromiso con el mundo, sino entender que todo es temporal. La guerra, el reino, las relaciones e incluso la gloria personal son efímeras. Aquellos que se aferran a ellas solo encuentran sufrimiento cuando inevitablemente las pierden. En cambio, quienes aceptan la transitoriedad de la existencia con serenidad y rectitud pueden alcanzar una paz verdadera. Esta idea resuena en el concepto hindú de moksha, la liberación del ciclo de nacimiento y muerte. Yudhishthira, al final de su viaje, no solo alcanza el cielo, sino que también trasciende la existencia mundana, convirtiéndose en un símbolo del desapego completo y la realización espiritual. El Mahabharata nos deja con una lección esencial: aferrarse a lo efímero solo genera sufrimiento, mientras que el verdadero camino hacia la paz radica en aceptar la transitoriedad de la vida. A través del viaje final de los Pandava, la epopeya nos recuerda que lo único permanente es el cambio y que, en última instancia, el destino de cada ser es aprender a soltar y trascender. Un tesoro de sabiduría intemporal. El Mahabharata es mucho más que una epopeya de batallas y linajes reales. En sus versos residen preguntas fundamentales sobre la existencia, el deber y la naturaleza humana. Su riqueza filosófica lo convierte en una obra que trasciende el tiempo, manteniendo su vigencia como una fuente inagotable de aprendizaje para generaciones enteras. La historia que narran no es solo la de los Pandava y los Kaurava, sino la de todo ser humano enfrentado a dilemas morales, decisiones inciertas y el peso de sus propias elecciones. Cada personaje del Mahabharata encarna aspectos de la psique humana. Yudhishthira representa la lucha entre la virtud y la estrategia, Arjuna simboliza la duda ante el deber, Duryodhana es el reflejo del orgullo desmedido y Karna, la tragedia del hombre atrapado entre el destino y la lealtad. Ninguno de ellos es completamente bueno o malo, todos son complejos, contradictorios y profundamente humanos. A través de sus conflictos, el Mahabharata nos recuerda que la vida rara vez se reduce a elecciones simples. El Dharma, lejos de ser una regla absoluta, se presenta como un principio dinámico que debe interpretarse según el contexto y las circunstancias. En este sentido, la epopeya nos enseña que la verdadera sabiduría no radica en la rigidez, sino en la capacidad de navegar la ambigüedad con discernimiento. A pesar de haber sido compuesto hace miles de años, el Mahabharata sigue ofreciendo respuestas a los desafíos contemporáneos. En un mundo donde la justicia y la ética suelen ser objeto de debate, la epopeya nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de nuestras acciones. Nos recuerda que el poder sin control conduce a la destrucción, que el orgullo ciega incluso a los más grandes y que el verdadero liderazgo no es una cuestión de títulos, sino de virtud y servicio. Sus enseñanzas resuenan en la toma de decisiones de líderes políticos, en los dilemas éticos de la vida empresarial y en los conflictos personales de cada individuo.
La lucha entre el destino y el libre albedrío, la necesidad del sacrificio en pos de un bien mayor y la importancia de la paciencia en tiempos difíciles son temas que siguen siendo esenciales en la vida humana. Más allá de la erudición filosófica, el Mahabharata nos recuerda la importancia de la humildad. Aquellos que se creen invulnerables, como Duryodhana, terminan cayendo por su propia arrogancia. Aquellos que buscan solo el poder, como Sakuni, terminan consumidos por el caos que han creado. La epopeya nos enseña que la grandeza no está en la victoria sobre los demás, sino en el dominio sobre uno mismo. La vida es una intersección de valores en conflicto, donde no siempre hay respuestas absolutas. En este sentido, el Mahabharata no nos dice qué pensar, sino cómo pensar. Nos muestra que cada elección tiene consecuencias y que la verdadera sabiduría radica en tomar decisiones con plena conciencia de su impacto. Lejos de ser un simple relato de dioses y héroes, el Mahabharata es un espejo en el que cada lector puede ver reflejada su propia lucha interna. Es una obra que desafía, cuestiona y, sobre todo, enseña. Su relevancia trasciende la época en la que fue escrito y sigue siendo una brújula para quienes buscan comprender la esencia de la existencia humana. En un mundo lleno de incertidumbre, esta epopeya nos recuerda que la verdadera sabiduría no está en evitar los dilemas, sino en enfrentarlos con conciencia y humildad. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.